Hola, mi nombre es Angélica Janine F. de Castro. Tengo 21 años desde Manila, Philippines. Actualmente viviendo en Quezon City. Soy una estudiante trabajadora. Puedo hablar Tagalog y inglés. Yo amo los perros. He leído diferentes libros, pero me gusta más la fantasía. Probé diferentes deportes como badminton, table tennis y arnés, pero arnés es lo que captura mi corazón. Para mí la alegría no define ningún color que exista porque la alegría es algo que sentimos y es indefinible a través de los colores.